Sí. Ya dijimos este año al principio que íbamos un poco a ampliar el contenido de las charlas. Hasta ahora habían sido casi todas experimentales, entonces este año se ha hablado de cine, se ha hablado de anatomía, se ha hablado de geología y ahora se va a hablar de la relación entre la ciencia y las mujeres. Y tenemos como colaboradora a Ana Alonso, que es profesora de Física y Química en el Instituto Poeta García Gutiérrez de Chiclana. Y temporalmente está de jefa de formación de planes de formación en la Dirección General de Organización Educativa y Formación del Profesorado de la Junta de Andalucía del Sevilla. Ana es coordinadora de un grupo en Chiclana, de la educación mixta a la coeducación. Ha escrito un artículo en Andalucía Educativa, un artículo bastante bueno que era, en mi clase de física hay 9 chicas y 25 chicos, lo que se llamaba un poco las desventuras que pasan las mujeres para poder aspirar a ciertos puestos de importancia. Y en el 2004 recibió un premio, el premio Carmen Burgos de divulgación feminista, por otro artículo que escribió que se llama No limites su futuro, es una mujer del siglo XXI. Bueno, ahora acabamos de celebrar prácticamente el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hace 2 días, me parece, en el Congreso se aprobó la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, es decir, que estamos, teóricamente al menos, la mujer está bastante reconocida, pero teóricamente, en la práctica todavía existe una diferencia tremenda entre el trabajo y la remuneración de la mujer y del hombre. Y en el plano científico todavía mucho más. Hay muchas mujeres, quizás más que hombres, que estudian en todos los niveles educativos. Sin embargo, cuando empiezan los puestos de importancia, cada vez hay menos mujeres y más hombres. A ver si con la charla que nos da Ana podemos reivindicar un poco este aspecto. Muchas gracias. Bueno, me encanta estar aquí, ¿eh? El cariño que le tenemos a Antonio y mi familia, a los amigos y las amigas que hay aquí, y a este sitio, a esta sala, Faraday. Pronto habrá una sala aquí que se llame, por ejemplo, Liz Meiner o Sofía Cuevas-Vizcaya, por ejemplo. Bueno, es un placer estar aquí. Y espero que estemos un ratito y bueno, y señalemos, como decía Manolo, señalemos un poquitín qué es lo que ha pasado con la ciencia y las mujeres. Y por eso le había puesto este título a la charla, Las mujeres desde la ciencia y la ciencia desde las mujeres. Porque, bueno, como la ciencia, como no puede ser de otra manera, es una actividad humana y ha estado sujeta a lo que ha estado sujeta la sociedad y lo que ha estado sujeto a la construcción de esa sociedad, y esa división de trabajo que se ha dado en esa sociedad. Y las mujeres han padecido, y los hombres también en parte, en otro terreno, en otras circunstancias, han padecido esa división sexual que se ha hecho del trabajo, esa división de papeles y esa división a veces incluso de las cualidades que se atribuían que podían ser de mujeres o de hombres. Cuando nosotros repasamos cualquier historia de la ciencia, a poquísimas mujeres encontramos, muy pocas mujeres. Y lo primero que podíamos pensar, pues bueno, hay pocas mujeres simplemente pues porque ¿por qué no hay mujeres? La ciencia, ¿por qué no les gusta? ¿Por qué no se han dedicado a ella? Porque, bueno, pues no les apetecía. O bien, como se ha dicho durante tanto tiempo, porque realmente no tienen cualidades para ello. Es decir, naturalmente no se le ha dotado de cualidades para ello. Eso fue una concesión que se ha mantenido casi hasta... Iba a decir casi hasta ahora, pero soy un poco optimista. Hay gente ahora que sigue pensando eso. Todavía hay gente que sigue pensando eso. Y las mujeres durante toda la historia, pues se ha intentado explicar el por qué habría que tenerla confinada en un ámbito de lo privado y que no accediera no solo a la ciencia, sino a ningún ámbito de lo público. Y se han dado diversas explicaciones. Y las mujeres han sido más, en cuanto a la ciencia, que es lo que nos ocupa hoy, ha sido más que sujeto de ciencia, han sido el objeto de la ciencia. Tratar de explicar el por qué las mujeres pues, no tenían que estar en la ciencia, o no tenían que ser educadas, o no podían acceder a los espacios públicos que accedían los hombres. Las mujeres, por tanto, han sido, por eso ponía yo las mujeres desde la ciencia, porque la ciencia se ha ocupado de ellas, de explicar a veces las cosas más peregrinas, tratar de explicar por qué tenían esas pocas facultades o por qué había que relegarlas al ámbito de lo que era ser cuidadora, o lo que era mantener la familia, o lo que era cuidar de la prole exclusivamente. Sin embargo, esa historia no es así. La historia habría que hacer una revisión, como tantas otras cosas, ¿verdad? Y la historia de las ciencias, pues también. Bien es cierto que
claro, si repasamos lo que tenemos, las publicaciones que tenemos en la mano, los que tenemos acceso hasta hace quizás unos 15, 20 años, pues rara vez encontrábamos a una mujer que hubiese destacado. Bueno, pues no sabíamos a María Curie y poco más. Ahora en las clases tampoco se sabe la gente quién es María Curie, tampoco se suele saber, tampoco. Y bueno, y se pensaba que efectivamente pues no existían, como no existían y no estaban, pues nosotros en la historia creemos que esa es la historia verdadera. Sin embargo, la historia, como decíamos antes también de la ciencia, es fruto también de la actividad humana. Y esa actividad humana ha tenido un marcado carácter androcéntrico, sin culpa de nadie, sino porque era así. Y esa historia se ha escrito fundamentalmente por hombres y no se le ha dado importancia a esas pocas mujeres que sí, que pese a todas las dificultades y pese a todas las trabas que se le ponían, han conseguido realmente realizar a veces cosas realmente sorprendentes y que nos sorprenderían si nosotros las leyésemos. Pasar de mujeres objeto de ciencia, que es lo que han sido, a mujeres que sean sujetos de ciencia, es un paso importante. Pero la mujer, como los hombres, deben de ser sujetos y objetos de ciencia. Tuve yo, con esto de ser objeto de ciencia, tuve un encuentro, podríamos decir, con cómo la ciencia y cómo la medicina en concreto ha tratado a la mujer. Yo tuve la mala sombra de que mi madre tuviese un infarto de miocardio, que pasó inadvertido. Y pasó inadvertido porque confirmamos más tarde, el cardiólogo no lo confirmó, que normalmente los síntomas de un infarto en las mujeres es absolutamente distinto a los síntomas del infarto de los hombres. Todo el mundo ahora mismo, si yo preguntara aquí, casi alguna de vosotros también, si os digo, ¿cómo reconocería un infarto, ¿no? Y entonces todo el mundo sabría perfectamente decir que un dolor agudo en el centro, que si el brazo, ¿verdad? Y entonces la gente, claro, tiene el síntoma, se asusta y afortunadamente ese susto le lleva rápidamente a un centro asistencial y puede perfectamente, con suerte, pues puede salir de aquello. Sin embargo, en las mujeres no era así. Mi madre tenía un dolor en la espalda, que naturalmente fue diagnosticado de cervicales, de algo de osteoporosis, puede ser así. Y lo que ocurría es que los infartos normalmente en las mujeres pues no suelen ser agudos, sino que son infartos que son como pequeñas anginas, ¿no? Como pequeños infartos que van necrosando parte del corazón. Cuando ya da la cara, porque piensan que, bueno, que a lo mejor resulta que no es una osteoporosis, pues entonces resulta que ya el corazón puede tener gran parte, estar necrosado totalmente y entonces ya no hay solución. Eso es un síntoma, no tienen culpa los hombres, yo de todas estas cosas que voy a decir no tienen culpa los hombres, ni las mujeres tampoco, es que la sociedad la hemos construido así y entonces lo que vamos a intentar es que la hagamos mejor. Lo que ha ocurrido es que el objeto de ciencia para eso, pues se ha dedicado más a ese objeto de ciencia que era el hombre. Y las mujeres han sido objeto de la ciencia, al menos hasta un tiempo relativamente cercano, pero para explicar el por qué tenían menos cualidades y justificar el por qué tenían que estar recluidas en el ámbito de lo privado. Básicamente ha sido eso. Bueno, a lo que aspiramos es a una utopía estupenda, que es la que nos lleva y la que nos hace caminar, que es a que seamos todos sujetos y objetos de ciencia, pero objetos de la ciencia en beneficio de que, bueno, de que nos mantengamos aquí en esta tierra tan estupenda que nos ha tocado, pues, mucho más tiempo, ¿no? del preciso. Bueno, y ha habido ideas de todo, para justificar eso. Algunas que yo voy a poner aquí, que quiero que las leamos, porque nos da una visión de qué es lo que se ha dicho, porque a veces parece, dice, ¿es posible que dijeran tantísimos disparates y además lo argumentaran bien y además se lo creyeran? Pues sí, así. Y no ha sido uno ni dos, ni 3 o 4 pirados, no, ha sido muchos. Y muchos de ellos los llamados padres de nuestro pensamiento, otros menos padres. Pero bueno, todos ellos con una autoridad que se les concedía considerable. Entonces, todo era para explicar el por qué no tienen que estar aquí. ¿Por qué no tienen que estar aquí? Mirad, os pongo 3 perlas, para empezar, significativas. Todas demostradísimas, como podéis entender, totalmente corroboradas. Aristóteles nos ha hecho un daño bastante considerable. No voy a quitar el mérito que tiene Aristóteles en otras muchísimas cosas. Yo discuto mucho con Antonio, con Aristóteles. Bueno, yo lo tengo siempre en quina, ¿no? Por estas cosas que decía. Pero bueno, ha hecho cosas realmente estupendas. No vamos a quitar a nadie por eso.
los vamos a señalar, vamos a decir, te estaba equivocando, muchacho. Fíjate, es un hombre incompleto. Esto siempre nos han acusado de esto a nosotras, ¿eh? Siempre hemos sido como una parte de algo. Claro, los hombres tampoco tienen la culpa de aquello. También ha tenido bastante culpa, y luego veremos las religiones, claro. Pues si nacemos de una costilla, que somos una partecita, ¿no? De la cosa, además, en fin. Bueno, pues claro, no procedía eso de la nada, no procedía porque se iba arrastrando esa concesión a lo largo de la historia. Y entonces, claro, como nosotros somos receptoras y pasivas, todavía se sigue manteniendo eso, ¿no? Hay muchísima gente que sigue manteniendo con esa arqueología de pensamiento y sigue creyendo que eso es algo natural. Cuando es verdad que habrá mujeres que naturalmente sean pasivas y hombres que también naturalmente sean pasivos, ¿no? Naturalmente, seguramente educacionalmente, pero bueno. Darwin, que hizo cosas estupendas, sin duda, pero fijaros que dice que estaba perfectamente probado, lo tenía perfectamente probado. Eso sí, no lo encontramos dónde está la prueba. Eso no nos lo enseñó. Pero bueno, ahí está. La diferencia fundamental dice que está sobradamente probada por los resultados obtenidos. Siempre superior en el hombre que en la mujer. Y ya para rematar, pues Hegel, que nos dice que la diferencia entre un hombre y una mujer es como la de un animal y una planta. Vosotras, y vosotros los que estáis aquí chiquitos, no vayáis a creer que esto es la verdad, ¿eh? La gente se equivoca. Afortunadamente eran falibles, que se llama que se pueden equivocar. Hay uno que dicen que no se equivoca, que yo creo que también. Pero se equivocaron, eso no es verdad, no es verdad, ¿eh? Pero para eso sirve la ciencia sirve para que las cosas, incluso en el pensamiento también, para que las cosas que no son verdad, cuando se ve que no son verdad, pues señalarlas y deconstruirlas y quitarles un poco todo lo que le han puesto de parafernalia encima, para que podamos descubrir realmente qué es lo que es verdad. Pues siguiendo con esto y haciendo un brevísimo recorrido que vamos a ir dando con pinceladas, que no quiero aburrir mucho con ello, en esto de que las mujeres sean objeto de ciencia para justificar su ausencia, la idea de Aristóteles, el pensamiento de Aristóteles, sabéis que perduraron y que se mantuvieron tantísimo tiempo y que llegó a la escolástica y bueno, y que aquello había que justificarlo de todas maneras, de todas, ¿no? Y hasta que no llega el Renacimiento no empieza a quitarse algo de aquello, pero con todo se avanza en algunos terrenos, pero hay otros que se quedan absolutamente parados, como es el tema del acceso de esa mitad de la humanidad a lo que era el conocimiento. No voy a decir que la influencia judeocristiana que tenemos ha hecho todo artilugio y toda su influencia, aún la tiene, para poder contener y para poder mantener un estatus entre hombre y mujer, bueno, pues que era su concesión y al cual todavía andamos sufriendo, ¿no?, a causa de ello. Incluso eso ha prevalecido durante tanto tiempo hasta que poco a poco se van asomando, se van abriendo ventanas, no sin lucha, no sin esfuerzo, no sin muchísimo interés por parte de muchísima gente, hombres y mujeres. No voy a hacer un recorrido muy largo de cómo sería en los diversos siglos. Sí os pongo ahí 4 pinceladitas y os diría que incluso ya cuando al final cuando comienza en el siglo XIX, en el siglo XIX empieza un positivismo en la ciencia se toma como algo neutral y se toma como algo objetivo, como algo frío, como algo distante, que hace además que se dibuja con características, con cualidades que normalmente, tradicionalmente, se han asimilado dentro de lo que era una construcción de lo que podía ser lo masculino. Objetividad, racionalidad, frialdad, que, bueno, se han atribuido, no es que sean, pero la ciencia en ese tiempo se mantenía, hay quien mantiene eso, incluso hay quien la toma casi como dogmática. Sin embargo, la ciencia no está carente de emoción y la ciencia está sujeta naturalmente, como obra humana, que decía al principio, está sujeta a esos cambios, efectivamente, a lo que es una construcción de la sociedad. Y puede ser tan errónea como erróneo puede ser cualquier otra actividad humana. Yendo a eso que os iba diciendo, a las mujeres objeto de ciencia, os pongo aquí 6 ejemplos de cómo se intentó
incluso a veces justificadas por el tamaño del cerebro de la mujer, pesándolo, ahora lo pesamos, ahora no lo pesamos, ahora tiene menos, ahora tiene más. Diciendo que es que la ciencia masculina, esto que hablaba yo antes, porque son cualidades le atribuían cualidades que normalmente tenían que ser, parece ser de hombres, o que las mujeres estamos mal hechas. Tenemos una naturaleza errónea y entonces, como tenemos una naturaleza errónea, pues que no podíamos. No se olvide lo de la costilla, que va a aparecer por ahí más veces. Por ejemplo, este muchacho, este anatomista, este calcula el peso, calcula el peso. Según eso, a lo mejor los elefantes tenían que ser los que hubieran averiguado muchas más cosas, ¿no? Calculó que el peso del cerebro era un 14% masculino mayor que el femenino. Claro, lo justifica y dice, claro, esto es normal, y concluye, con ese prejuicio, que la ciencia no debiera existir, pero con ese prejuicio es sabido, claro, como es sabido que las mujeres resulta que no son tan inteligentes como los hombres, pues concluyo que es por el peso del cerebro que es menor. Naturalmente, esto de las proporciones, este muchacho no las conocía, el hecho de la proporción una cosa a otra. O, por ejemplo, este sociólogo, psicólogo y físico, que iba más allá, Los parisinos, por lo visto, debe ser una cosa... Dice, existen unos números de mujeres cuyos cerebros son de un tamaño más próximo al de los gorilas que al de los cerebros más desarrollados de los varones. Pues somos gorilitas. Esta enfermedad tan obvia, nadie puede discutirla, nadie. Esto es muy científico, el que no lo discuta. Y bueno, estamos en un estadio más bajo de la evolución humana, según este. Otro que se equivocaba, no se olvide la palabra, falible. Bueno, o por ejemplo, yo quiero ir saltando de aquí, Rousseau, que hizo tantísimas cosas estupendas. Espérate, me he equivocado, un momentito. Creo que estaba aquí el hipervínculo, ahí debe estar. Rousseau escribió, se lo digo a los más pequeños, escribió una maravilla de libro que se llama El Emilio, que es cómo educar a un hombre, en este caso, para que fuera autónomo, para que fuera libre. Pero hablando de la mujer, ahí no entraba la cosa. Y Sofía, que era la que hubiera tenido que también que ser educada para la autonomía y para la libertad, a ella no le tocó en suerte. Como al contrario, creía que las mujeres, como venía siendo comentado y fomentado y sustentado desde tiempo atrás, pues lo que tenían que hacer era cuidar a los hombres, cuidarlos, atenderlos. Y decía que si éramos sabios éramos un castigo. Eso no lo dijo solamente él. Uno que era francés, que se llama Molière, pues también ironizaba con las mujeres sabias, cuando estaban en los salones. Y entonces las mujeres que sabían tanto, y nuestra cultura popular, en los refranes, también está jalonado de cosas de este tipo. Es decir, que no estamos hablando, nos parece que es muy lejano, no es tan lejano. Estas cosas, pues no sé por qué, subsisten tanto. O que fue fundamental en el desarrollo de todo esto. Pero fijaros lo que nos dice decir. La ciencia es viril, es lo que hablaba antes. Está llena de cualidades que supuestamente son las viriles. Deben de estar en el I, en el cromosoma Y. Una ciencia viril identificada con la omnipotencia del padre científico. Ahí se estaba excluyendo naturalmente las mujeres. Con todo esto, fijaros que, y dices tú, bueno, pues hasta ahí era. Y este hombre, un médico, que además debió ser bastante misógino por las cosas que dice, magnífico. Somos traidoras de la sabiduría, traidoras de la sabiduría. Soy el paraíso de los necios, la playa abandonada de los sabios y el gran error de la naturaleza. No tiene desperdicio, Y si hay que ver los hombres, qué malo, ¿no? No, que también había mujeres. Está bien. Hay algunas, claro, todos naturalmente pues vivían de la misma concepción. Y esta es una mujer, una anatomista, fíjate, se vestía de hombre para poder desarrollar el trabajo que hacía. Esto se ha dado también mucho en la historia, es decir, como en la construcción social en la que estamos metidos, hombres y mujeres, pues todos participaron de lo mismo. Hubo hombres que protestaron y mujeres que protestaron, más las mujeres, claro, lo tenían peor. Pero ella argumentaba que el cerebro de mayor tamaño pues era signo de inteligencia. Y la pelvis, que se correspondía con lo que a nosotros parece ser que nada más teníamos, pues se correspondería con la maternidad. Ese mito de la maternidad
bueno, que lo llevamos arrastrando durante tantísimo tiempo, de forma que la mujer que no ejerza la maternidad parecería que fuese medio mujer exclusivamente. Bueno, pues como veis, suficientemente amplio cómo era el bagaje de lo que se nos iba arrastrando. Y para rematar, como dicen por allí, para el remate del tomate de todo esto, fijaros estas tres últimas cosas que tenemos allí. Dándole viso de cientificidad, valga la palabra, con los principios de la razón y en un enfoque empírico e imparcial, he llegado a la conclusión de que el aprendizaje masculiniza a las mujeres, por tanto está demonizado. Claro, las mujeres han estado también excluidas del acceso al conocimiento, no solamente a la dedicación a determinadas cosas, sino además, bueno, a que nos enseñaran a leer y a escribir. Es que no era bueno que las mujeres supieran, lo decía Rousseau, es malo. Y entonces, claro, las mujeres no han tenido acceso al conocimiento tampoco. Es decir, no solamente que culturalmente se trataba de justificar con aire y con viso de ciencia el que es que la naturaleza la había dotado mal, había un error, tenían un cerebro que no sé qué y además eran como medio gorilas, casi plantas. Por tanto, tenían una misión de cuidadoras nada más y entonces, pues bueno, pues solamente que estuvieran haciendo aquello, por tanto, no tenían que acceder a lo público, sino que además el acceso a ese conocimiento, a ese primer conocimiento, tampoco se le favorece, con lo cual, pues muchas de las mujeres que tuvieron o que quisieron poder acceder a vislumbrar algo de lo que existía, tuvieron que hacerlo a veces a escondidas, a veces ayudadas por hombres que entendían de lo justo de su inquietud, y otras veces, bueno, pues con muchísimos esfuerzos. Este último me parece tan grave, porque va mucho más allá de lo que estamos hablando, va muchísimo más allá. Aquí se dice claramente, no solamente argumentado ya como si fuese natural, sino que era considerada efectivamente, contra lo considera como inferior efectivamente. Por tanto, esa igualdad no existiría jamás entre varones entre sí, pues sí, pero en el caso de mujeres no. Bueno, pues ese ha sido, bueno, a grandes rasgos, el desarrollo, lo que ha ocurrido con las mujeres desde siempre, de todos los tiempos. Sin embargo, como decíamos antes, la ciencia, que es un saber, son saberes que tienen un método, pero que es una actividad social en cuanto a que actividad humana, pues las mujeres no se han quedado atrás. Se podía pensar en principio, y cuando estas niñas y niños que están aquí delante dirían, bueno, ¿y cómo es posible entonces con todo eso que tenían encima, todos esos pensadores, toda esa argumentación, toda esa, intentos de justificar que es que no podían? ¿Cómo habría todavía alguna que pudo escapar a aquella presión y ser una aventajada y intentar aprender y además producir conocimiento y además destacar? Era difícil, era muy difícil, pues lo hicieron. A veces ayudadas por hombres y a veces solas, y lo hicieron. Y afortunadamente, como lo hicieron, pues nosotros vamos a recorrer, y yo quiero que daros a conocer nada más, simplemente abrir una puerta para que conozcáis algunas de las que estuvieron, simplemente por justicia y sobre todo por reconstruir la historia tal como fue, y no dejar excluida de la historia a una gran parte de ella. Mirad, al principio de todo, de lo que tenemos recuerdo, de lo que podemos, de lo que esté documentado, desde el principio las mujeres sí que tuvieron visos de acceso a lo que podía ser el conocimiento entonces. Desde Mesopotamia y pasando por Grecia, aunque en Grecia ya sabéis cómo se las consideraba, pero sí que hubo casos en los cuales no se veía esa estrechez a la hora de justificar o de impedir su acceso. No lo tenían fácil, no lo tenían en términos de igualdad, pero sí que existía una cierta, podríamos decir, en algunos círculos, un cierto aire de poder admitirla, ¿no? Y incluso está documentado una mujer que existió por el 1800, antes de nuestra era, y está documentado
cómo pudo hacer determinadas cosas, cómo pudo extraer perfume, cómo podía hacer una incipiente, podríamos decir, una incipiente técnica que podríamos casi hoy decir que podían ser casi químicas, ¿no? En algunos casos. Y luego la astronomía y la medicina fue muy cultivada por muchas de ellas, entre otras cosas porque, y lo diríamos varias veces a lo largo de esto, la medicina era algo muy cercano a las mujeres. Las mujeres, como eran cuidadoras, como eso sí se está permitido, pues lo que hacía era cuidar de los demás, y ese cuidado de los demás les daba acceso a conocimiento dentro de no solamente de una pequeña anatomía, sino a remedios caseros que utilizaban y que podían poner en marcha y que le fueron dando un conocimiento que fueron transmitiendo de uno a otro. Y naturalmente había una cosa, yo he puesto aquí incipiente ginecología, bueno, para que todo el mundo comprenda, pero claro, ellas son las que asistían, ¿no?, a las otras mujeres, a sus hermanas, a sus madres, a sus hermanas, pues a sus amigas, a las que estuvieran alrededor. Son las mujeres las que la asistían, por tanto eso les dio también un conocimiento, en algunos casos de anatomía, lo que podríamos decir, ese preámbulo de lo que pudo ser más tarde la anatomía. Y los presento, yo voy a presentar unas pocas de mujeres, no muchas, pero unas pocas, de forma que conociéndolas, pues eso os llame la atención y después podáis descubrir algunas más. Esta es Hipatia de Alejandría, en una ciudad maravillosa, Alejandría. Y esta mujer, bueno, fue injustamente tratada, murió muy joven, y murió muy joven en un asesinato casi colectivo, a causa de, bueno, de no querer admitir lo que entonces estaba allí el obispo de Alejandría quería en ese momento. Entonces la ciencia, como sabéis, pues era múltiple, ¿no?, lo que se conocía de ciencia. Y además de algunos inventos que hizo, o que tuvo, pues la astronomía y la medicina, como hemos dicho antes, también la cultivó. Una mujer querida, y esta sí está reconocida, esta sí está reconocida. Es de las pocas que se conocen. Este cuadro, que se pintó al principio, a finales del 18, preciosísimo cuadro, que muestra como el momento casi del asesinato de esta mujer colectiva. Fue un asesinato durísimo, no voy a entrar en ello porque es muy duro, si queréis leerlo está muy documentado, pero bueno, está en un altar de una de las iglesias cristianas y bueno, el homenaje a esta mujer. Esta representación que siempre se hace de Hipatia, ya os digo que no es seguro que sea ella, de todas maneras sería bellísima si fuese así, además de tener una buena cabeza y además de haber conseguido, pues bueno, por lo menos acceder a lo que quiso en ese momento. Y es de las únicas, fijaros que en este cuadro llenísimo de hombres, esta que está aquí, se ve, ¿no? Esta que está aquí es ella, esa es Hipatia. Por eso digo que Hipatia se conoció desde tiempo, era muy conocida. Entonces eso pasa con muchas mujeres que fueron reconocidas en su tiempo y que después la historia las olvidó, no la incluyó en sus textos, no la incluyó en su enciclopedia y entonces se quedó olvidada para siempre. Hipatia se le rescata y desde hace algún tiempo pues ya efectivamente en la historia de la ciencia siempre aparece. Y bueno, damos un salto, damos un salto. Mira qué cosa más bonita. Esto es de Trótula, esto es original de Trótula. Y un parto, un cuadro de lo que era de Trótula, asistiendo a un parto, naturalmente de una mujer bien acomodada. Se ve que está la casa bien en condiciones. Pues esta mujer, en ese tiempo que veis, no se desconoce la fecha de muerte, hubo una escuela en Salerno donde las mujeres aprendieron medicina y con los escritos que ella hizo, los libros los tratados que ella escribió, pues se estuvieron utilizando en la escuela durante muchísimo tiempo, casi dicen hasta el siglo XVI, casi. Una mujer preparada y además muy aventajada. En su escrito habla de cómo se puede provocar a veces, bueno, la interrupción del embarazo, vamos a decirlo así, Entonces el aborto era una cosa bastante frecuente y cómo se podía intentar pues no quedarse embarazada, la anticoncepción, es decir, cosas muy adelantadas que naturalmente él lo documentaba en sus textos y además sí que era empírico en algún caso, ¿no? Porque ella lo practicaba con determinadas plantas, determinados principios, a veces no exentos de un tanto de magia, ¿no?, de esoterismo, ¿no?, que existía entonces, pero
documentamos algunos casos. Una mujer aventajada, Trótula. Y muchas mujeres estudiaron en la escuela de Salerno, muchas mujeres estudiaron. Por eso, en este tiempo, aún todavía, en algunos casos, podían tener un acceso a esa educación. Y esta es una mujer que sí, que aparece siempre, Hildegard de Bingen. Muchas veces lo que les quedaba a las mujeres era el recurso del convento. Y en los conventos, que entonces, para ese tiempo, hasta el siglo XI, eran mixtos, el Papa Gregorio VII pues los liquidó, eran, pues me imagino que eran, se pasaría bien, los conventos tenían que estar bien, porque había hombres y mujeres, y bueno, y el conocimiento fluía pues de uno a otra, o de otros a uno en algún caso. Esta mujer es una mujer que destacó absolutamente en muchísimos aspectos, incluso en la música, incluso en las artes. Y también se dedicó a algo de cosmología, y ahí eso que veis ahí son dos dibujos de ella, que son preciosos, y que se atrevía, tenía que tener una formación realmente importante, porque para ese tiempo de que estamos hablando, fijaros qué precisión tenía y cómo pasó de esa concepción primitiva a una cosmología un poquito más avanzada y más geométrica. Y Hildegard de Bingen todo el mundo la reconoce, todo el mundo la tiene ya como una de las mujeres realmente relevantes de esa época, a la que se hacía referencia. Aquí en este cuadro que hay aquí, que veis que está, lo he querido poner así, aunque había otras imágenes que se le veía ya algo mejor, porque aquí parece que tiene aquí una especie de cosa rara en la cabeza, ¿verdad? Pero lo he querido poner así para que veáis que había monjes y monjas a veces en los conventos. Luego ya cuando se fueron los monjes, como las mujeres ya se quedaron en los conventos de otra manera, y entonces ya se le impidió algo más el acceso al conocimiento. Se dedicaron a otras labores, además de ello. Bien, mirad, a pesar de todo eso, en los conventos, como digo, había una gran libertad frente a lo que había fuera, porque por lo menos dentro tenían capacidad de hacer lo que querían. Fijaros qué cosa, ese grabado lo quería poner ahí, es del manuscrito de los elementos de Euclides, y es una mujer enseñando geometría. Y enseñando geometría, como veis, a los otros monjes, otros monjes, o otros hombres de aquí. Y aunque no lo pone ahí, esta es otra mujer enseñando, que parece que está casi platicando, pero está revestida de autoridad, explicando o enseñando a otro grupo de mujeres. Es decir, las mujeres realmente han comunicado el conocimiento al que iban accediendo, lo han comunicado. Este grabado me parece a mí que es relevante y es precioso, como está explicando geometría. Bueno, pues esto ocurría de forma natural. Hablábamos antes de la medicina, hablábamos antes de que las mujeres sí han tenido algo acceso y lo que le ha pertenecido ha sido la medicina. Mirad en este grabado que es un parto, lo veis cómo está saliendo el bebé por aquí, ¿lo veis? Más pequeña, más pequeño. Está con la boca tapada, algo le duele, algo le duele. Y está asistida por una mujer, naturalmente, está asistida por una mujer. Las mujeres, claro, practicaban eso, y las monjas también lo practicaban. Y eso les dio mucho conocimiento, incluso de anatomía. Y además, cuando era algo que les pertenecía, cuando empieza a adquirir importancia o a institucionalizarse, entonces cuando a las mujeres se le aparta de lo que hubiera sido esa rama de la incipiente medicina. Entonces, y en el momento en que acceden los hombres a ello, los hombres empiezan a utilizar, ponen en algunos de los textos pone herramientas, bueno, empiezan a utilizar algo como los que ahora podían ser los forces, que las mujeres no tenían acceso a ello, a ese tipo de, vamos a llamarle maquinaria, entre comillas, ¿no? para el uso de los partos. Podríamos decir que esa práctica realmente era casi de mujer en exclusiva, hasta que le fue arrebatada, poco a poco, le fue arrebatada por esa medicina institucionalizada, y las mujeres no han accedido a la ginecología después, posteriormente, hasta muy entrado el siglo XX. Entre otras cosas porque la posibilidad de la mujer entrar, por ejemplo, en España, sin ningún tipo de traba a la universidad, fue en el año 1910. Que yo lo digo siempre porque me impresionó cuando yo lo supe. Es el año que nació mi padre, yo soy ya mayor, pero bueno, está ahí al lado. El año que nació mi padre, ese año es cuando por fin sin trabas se le deja a la mujer en este país entrar
sin ningún tipo de traba a la universidad. Había habido algunas que habían entrado, pero la libertad absoluta, sin ningún tipo de impedimento, no ocurre hasta ese año. Y yo les dedico un homenaje a estas mujeres, a las brujas. Las brujas tan denostadas que siguen estando denostadas, que en nuestros cuentos tenemos las pesadillas más grandes con ellas, porque además hay grabados y hay dibujos que no las pintan realmente terribles. Y las brujas, habría de todo, fueron unas mujeres que asistían a la gente campesina. Las brujas sabían de plantas, las brujas sabían de anatomía, las brujas sabían de huesos. Las brujas eran mujeres que tenían un conocimiento de lo que estaba más pegado a la naturaleza. Naturalmente que estaba mezclado de algunas que otras magias, pero fueron masacradas, eso sí que sería un feminicidio. Hay datos de muerte y de quemar a brujas que nos sorprenderían. Hay datos de que en un día se quemaron 400 brujas en una ciudad de Francia. Fueron casi 3-4 siglos quemando mujeres. También quemaron hombres, ya lo sabemos. Pero en la historia de lo que se hizo en esa época con esas mujeres, y subsistió, y además en el recuerdo y en la literatura sigue estando, y se sigue insultando a la gente llamándola de esa manera, pues hace que realmente tengamos que reconstruir la historia y sacarla de ese mundo negro y de esa pintura negra que le ha puesto la historia, porque bueno, pues eran mujeres que sabían y reconocían plantas. Y además podemos decir, eran las primeras que utilizaron los principios activos de esas plantas, que tenían efecto, claro que tenían efecto. Y tenían efecto, y además un efecto extraordinario, eran empíricos realmente, porque ellas habían cogido, hacían sus infusiones correspondientes, sacaban el principio activo, se lo daban a la gente, a las campesinas, etcétera, y quitaban el dolor, claro que lo quitaban. Pero eran acusadas de que tenían tratos con el diablo. Y como tenían tratos con el diablo, pues había que quemarlas. Y sufrieron las torturas más tremendas, más terribles. A veces, claro, las torturaban para que dijesen que eran brujas y que habían hecho determinadas cosas, con lo cual dentro de los escritos que habían, pues aparecían que confesaban que efectivamente habían hecho no sé qué cosas terribles con el diablo, con el macho cabrillo, con no sé quién, cosas tremebundas, truculentas, que efectivamente después ha traspasado lo que han sido las leyendas y luego han impregnado nuestros cuentos y nuestra literatura, insisto. Aquí están quemando a 3 brujas. Y podríamos pensar que efectivamente ellas, muchas de ellas, quizás tuviesen esa parte de magia, pero la gran mayoría de ellas tenían una medicina y aplicaban la ciencia en el sentido más próximo a lo que nosotros hacemos o entendemos ahora por ciencia, en el sentido de que eran efectivamente más experimental, más empírico. Muy lejos de lo que era la ciencia al uso, de lo que se hacía entonces, que básicamente la ciencia estaba basada en esoterismo y luego en sangría y cosas similares. Es decir, los varones que ejercían la ciencia, que ejercían la medicina, lo hacían en las altas capas de la sociedad. Esos médicos que sabían y conocían y estaban con la gente más noble y hacían sangría y cosas similares y cartas astrales para intentar salvar al enfermo o enferma de turno. Sin embargo, ellas, las brujas, pues sanaban, y sanaban porque a lo mejor conocían la belladona y conocían el cornezuelo y conocían esas plantas y esos principios activos que hoy nosotros también lo utilizamos para la vegetalina, por ejemplo, que nosotros utilizamos para efectivamente como medicina. Era la incipiente farmacopea lo que ya estaban haciendo, ese principio de ello. Yo, por tanto, yo creo que habría que reconstruir la historia con lo de las brujas, porque es realmente una masacre, un feminicidio total y absoluto el que se hizo con ellas. Y había que reconstruirla. Yo quiero leeros, porque ilustra en base a qué se cometió aquella barbarie. Y creo que lo tengo aquí, o por aquí. Aquí. No es muy largo, pero lo voy a leer para que lo veáis. Voy a leer un fragmento de lo que se llama
una guía inquisitorial, esto lo escribía, lo digo más pequeño, lo escribía el Papa, para dar instrucciones de qué es lo que había que hacer y por qué había que matar a la bruja. Se llama Martirio de Brujas, Maleo Maleficarum, Martirio de Brujas, del siglo XV, y decían para argumentarlo. Bueno, esto lo escribía realmente dos dominicos, pero, en fin, orientados por el Papa para que lo hicieran, ¿no? Y dice: por lo que hace al intelecto o a la comprensión de las cosas, parecen, se refieren a las brujas, a las mujeres, parecen de una naturaleza diferente a la de los hombres. Múltiples, además de ello, la razón natural explica que es más carnal que el varón, como lo demuestra por sus múltiples torpezas carnales. Podría notarse, además, que hay como un defecto en la formación de la primera mujer, porque fue formada de una costilla curva, es decir, de una costilla del pecho, que está torcida y es como opuesta al varón. O sea, no ya hay una costilla bien, sino... De este defecto procede también que, como es animal imperfecto, siempre engaña. Dice: así pues, de la misma forma que por su falta de inteligencia llegan fácilmente a renegar de la fe, así por este segundo defecto, es decir, las pasiones y afectos desordenados, llegan a madurar e infligir diversas formas de venganza. Luego, no es demasiado sorprendente que existan tantas brujas de ese sexo. Y acaba el fragmento que estoy oyendo, dice: si una mujer piensa sola, tendrá malos pensamientos. Bueno, pues en base a esto, que era en tiempos de Inocencio VIII, en base a esto, que es muchísimo más largo, claro, he leído un fragmento pequeño para no cansaros, pero es ilustrativo de la base tan sólida, como veis, en la cual se sustentó el quemar a tantísimas mujeres y algún que otro hombre. Bueno, pues queda ahí el homenaje a esas mujeres. Tengo aquí también este grabado precioso que sí que muestra a esas mujeres que eran recolectoras, esas mujeres que conocían tantas plantas. Claro, eran la agricultura, así que tendrían que encargarse de eso, eran las que estaban cerca del sustento. Y las que nos abrieron un camino, no solamente a conocer la anatomía y el nacimiento, sino que nos abrieron el camino pues para empezar con esta farmacia que tenemos ahora estupenda, que nos cura y hace que lleguemos a una edad magnífica. Pues quede como homenaje ese a la bruja. Sin embargo, a pesar de todas esas trabas y todos esos asesinatos y todas esas quemadas, las mujeres han intentado, a veces escondidas, casi siempre en las clases más altas, han intentado pues acceder al conocimiento. Y aunque les estaba vedado, pues ahí hay dos representaciones de mujeres escribiendo, leyendo, bueno, pues se han cultivado. Fijaros el esfuerzo que tendría que ser entonces cuando todo estaba tan en contra, ¿no? Pero hay mujeres que a pesar de ello, como decía al principio, pues han creado conocimiento y se han cultivado, a veces con mil esfuerzos. Y os presento a esta mujer, a Margaret Cavendish. Tenéis aquí una portada de uno de sus escritos. Normalmente eran mujeres que tenían, que se ve mal, ¿no? Os veo que allí atrás, porque hay mucha luz o qué, ¿no? Sí, bien. Bueno, digo que muchas mujeres eran, pues, bueno, de la clase alta, las que tenían más fácil el acceso. Las demás estaban las criaturas, bueno, pues, salvándose unas a las otras como podían, unas a otras. Pero fijaros que esta mujer, que es aventajada, que esta mujer fue absolutamente, podríamos decir, bueno, fue un poco precursora de lo que sería después toda la teoría, el principio de la teoría atómica, ¿no? En algún caso, muy incipiente como natural, pero sí era absolutamente materialista, y dentro de lo que se tenía como lo que se sabía hasta entonces, consiguió realmente pues acceder al conocimiento de lo que la ciencia ofrecía en ese momento. Y además tuvo un temperamento bastante fuerte y defendió sus ideas con ahínco, porque las tenía en contra. Fijaros lo que en aquel momento podía ser, pues, hacer desaparecer totalmente la parte espiritual, podríamos decir, de lo que sería la naturaleza y darle un carácter absolutamente material. Y lo defendió, y lo escribió, y lo difundió. O esta, mirad, esta.
Este dibujo es de ella. Hay dibujos maravillosos de esta mujer. Su padre era un artista, efectivamente. Y ella fue una entomóloga estupenda y además, pues, tuvo el atrevimiento de marcharse bien lejos a una colonia holandesa, a hacer un estudio de insectos, y descubrió algunas que otras mariposas. Hay unas láminas de ellas que son realmente una delicia, y la comparan o dicen que fue algo precursora en ese aspecto de hacer esos dibujos tan buenos y además explicitando todas las fases de cada uno de los insectos que iba estudiando, y de la flora incluso, pues bueno, pues de muchos de los que conocemos nosotros de Celestino Muti o alguno de ellos. Tiene un libro, este último libro, que es un compendio maravilloso al cual se hace referencia en muchísimos documentos. Fue absolutamente conocido en su época y es un caso también, como hemos dicho antes, de una mujer reconocida en su tiempo, y que después pasó al baúl de los olvidos, y se rescata desde hace relativamente poco tiempo. Sí, este es un dibujo de un sello de ella, y yo, bueno, creo que merece la pena que la busquéis, que indaguéis con ella y que veáis realmente las láminas. Es algo realmente delicioso. Y esta mujer, esta sí que la conoceréis, esta sí la habréis visto seguramente. Esta sí la habréis visto. Esta era duquesa también. Como veis, todas eran o bien de un ambiente en el cual pues se favorecía, o bien porque había un empeño especial porque accediese al conocimiento, o bien porque, bueno, en el círculo en que existía había algún varón que insistía o tenía acceso a que ella pudiera comunicarse con los conocimientos que tuviese. Mirad, ella es fundamental y sin embargo fue muy poco reconocida hasta hace también, como he dicho antes, hasta hace poco tiempo. Estamos en el Centro Principia y ella no podía faltar aquí, porque ella los tradujo, ella tradujo los Principia y dio a conocer naturalmente pues todo lo que en ellos se establecía. Pintura que la representa, como veis, pues le he querido sacar así, hay muchas de ellas, pero fijaros que, claro, cuando se pintaba entonces, se pintaba lo que estaban haciendo. Además de todo lo que pone ahí, además la geometría que entonces, bueno, pues seguía siendo, ahora ya se está perdiendo casi, pues también la trabajó. Pero fundamentalmente el cálculo diferencial y el cálculo integral. Y tuvo capacidad para, como siempre le ha tocado a las mujeres, parece ser que eso nos tocó en suerte, pues intentar enseñar a su hijo en base a lo que ella conocía. Y fue, pues, en ese sentido fueron escritos pedagógicos en ese caso. Yo lo que quiero ir enseñando algunas, no sin cansar en decir lo que hizo cada cual, pero para que veáis que hay un listado grande, yo voy a dar unas poquitas nada más, para que veáis que realmente la historia está jalonada de muchas de ellas, que no se conocen pero que están ahí, y que habría que incorporarlas. Esta es una excelente matemática, maravillosa matemática. Se ha hecho muchas cosas ahora de mujeres matemáticas y muchos de vosotros ya la conocéis seguramente. Este libro que publicó ella fue realmente, bueno, reconocido por toda la sociedad de su tiempo, o vuelto a olvidar cuando se acabó, y un cráter lleva su nombre. Y os voy a enseñar una de las... Eso. Fijaos, todavía había reminiscencias de lo que eran las brujas. Esa es la curva, una de las curvas de ella, y que se le conoció como bruja de Annecy, la curva bruja de Annecy. Dicen también que fue por un error de traducción, parece ser que fue un error de traducción. Bueno, se me ha quitado esto, pero bueno, lo que estaba haciendo era, en base al movimiento de la curva de atrás, el punto P, en base al movimiento sobre la circunferencia del punto B. Es una curva de tercer grado. Pues matemática también. O Ada. De Ada sí que se ha escrito, hasta Ana Rossetti ha escrito un libro, ¿no?, que lo habréis visto por ahí. Tenía realmente una formación sólida, Ada Lovelace, y fue la precursora, como sabéis, bueno, estudió la máquina de Pagat y fue la precursora de lo que se dice que podía ser la incipiente informática, ¿no?, o de la era computacional. Y hay incluso
un lenguaje que le han dado su nombre. Le dan su nombre, pero nadie sabe que ese lenguaje era porque esta mujer existía y existió. Y además, prácticamente lo que ella estudia de la máquina, de esa máquina, es lo que ahora podríamos reconocer como un bucle, o algo similar en informática. Mira qué foto más bonita esta, María Michel. María Michel fue una excelente astrónoma, entre otras cosas. La astronomía, hemos dicho antes, la astronomía y la medicina fueron dos de las actividades, podríamos decir, de ciencia que más, a la que más dedicación pudieron hacer las mujeres. También es verdad que la astronomía, bueno, se difundió mucho en base a lo que se hacía en la casa, ¿verdad? Tenemos ya a Caroline Herschel, que es lo que nos vamos a hablar hoy, pero que trabajaba con su hermano y entonces era una actividad que se podía hacer desde dentro, ¿no? Y la medicina por esa cercanía. Y entonces eran las dos actividades científicas a las que más fácilmente pudieron acceder. Esta fue una pionera, fue primera en esto y primera en lo otro. Claro, era muy fácil ser primera, como lo habían dejado las demás, pero bueno, había que ser como ella, ¿no? Fue la primera mujer astrónoma, como pone ahí, la primera admitida en la Asociación Americana y la primera profesora de astronomía. Esta es una clase de astronomía, esta es ella, como la veis aquí, con un montón de alumnas. Naturalmente la enseñanza era segregada, no se hubiera metido de otra manera. Y bueno, y ahí descubrió, aparte de lo que pone ahí, yo la enseño ahí para que indaguéis dentro de su vida, es amplia, murió mayor. Y la alumna por lo menos lleva su nombre. Lo que pasa es que si alguno, pues, o alguna, oye el cráter Mitchell, pues tú pensaría que era de un hombre, seguramente. Y yo le quiero dar un homenaje hoy a esta mujer, a esa mujer. Que resulta que como tenemos, bueno, como las mujeres pierden su apellido en Francia, lo que supone eso, perder la identidad y tener la sensación de pertenencia a, pues debería de ser Irene Curie, pero se casó con un tal Joliot y entonces Irene Joliot Curie. Esta es la hija mayor de María y Pierre Curie. María Curie, que no es María Curie, sino María Sklodowska, como todo el mundo sabe. Bien, pues esta mujer, que a María Curie sí se la conoce, pero esta mujer no se la conoce, esta mujer fue premio Nobel, ya sabéis que a María Curie le dieron 2 premios Nobel, todo el mundo lo sabe, o creo que todo el mundo lo sabe, también las niñas a lo mejor ya no lo saben, pero bueno. Y en esa familia pues hay unos pocos de premios Nobel, María Curie, que tiene 2, junto con Pierre, que tiene 1, el mismo, compartido, y Irene, que lo compartió también con su marido, con Frédéric Joliot. Bueno, pues esta mujer que fue además luchadora, que fue una mujer además solidaria, junto con María Curie. Aquí está la veis con su hermana Eva. En esta ambulancia que yo he puesto aquí, en la cual está María Curie, bastante deteriorada se le ve ahí, pues en esta ambulancia la utilizaron para irse al frente, bueno, retaguardia estaría en el frente, pero bueno, se fue ella con su madre en esa furgoneta y allí pusieron esos rayos, los rayos X de entonces, para tratar de ayudar a los soldados que salían, bueno, con aquellas heridas tremendas y con aquellos miembros destrozados. Esa fue una labor de servicio de la ciencia, es lo mejor que puede hacer la ciencia en beneficio de la humanidad. Se fueron las dos, claro, María lo conocía, cómo funcionaba, Irene era muy joven, tendría 17 o 18 años, y bueno, acompaña a su madre y están allí en plena litigio, bueno, pues ayudando a su gente. Esta es también una fotografía de esa época, de cuando estaban los dos con la furgoneta. Ella fue bastante reivindicativa. Vosotros ya sabéis que a María Curie no la dejaron entrar en la Academia de la Ciencia. Bueno, y no era porque no tuviese prestigio, entonces era reconocida, era la única mujer que era reconocida. Incluso 2 años antes de darle el premio Nobel no le permitieron entrar en la academia y no pertenecía a la Academia de la Ciencia. La Academia de la Ciencia de Francia, que fue creada en 1666, no entra una mujer hasta 1979.
el año que nace mi primera hija, mi hija mayor, que por cierto se llama Irene. Bueno, pues ese, claro, puede decir, pero bueno, ¿esto qué? Es que no se le quería permitir, no se quería permitir no porque no hubiese prestigio ya reconocido de mujeres y espadrazos, sino simplemente porque ese mundo no querían la sociedad que fuese para las mujeres. Y ha costado mucho. En la Academia Española, pues hasta 1986, creo, 86 no entró la primera mujer. Y la segunda mujer que entró, Margarita Sala, en 1988. O sea, que eso es ahora. Bueno, pues esta mujer Irene, que le dieron el premio Nobel en el año 1935, que descubrió junto con Frederick, pero realmente ella es la que estaba investigando ello. Bueno, él pertenecía también al instituto y entonces entre los dos descubrieron lo que es la radiactividad artificial, bombardeando las láminas de aluminio. Consiguieron un isótopo del fósforo, que después, bueno, pues ha dado en aplicaciones de las estupendas de la ciencia, algunas otras menos estupendas, pero estupendas de la ciencia. Fue secretaria de Estado, defendió la incorporación de las mujeres, luchó contra el nazismo, ahí está recibiendo el premio Nobel, ahí está en el laboratorio con su madre, parece una fotografía preciosa esta, una fotografía estupenda, y le dan el Nobel y está de secretaria en un puesto importante del gobierno y no podía votar. Y no podía votar. Todavía. Murió de leucemia, como su madre, y muy joven. Bueno, y quería acabar con este y con otras más. Quiero acabar enseñando unas pocas mujeres más, que quedan muchas en el tintero. Yo lo que quiero con esto nada más es asomaros, abriros una puertecita, para que abráis la ventana entera y veáis que hay todo un mundo detrás, que hay toda una mitad de historia que no la sabemos, que es nuestra historia común, de hombres y mujeres, que ellas también existieron. Esta representación, vamos, esta pintura es de la señora Bryan con sus dos hijas, culta ella, de buen nivel económico, se ve, ¿verdad? Son las que tenían acceso, y este grabado que es una preciosidad. Como veis, la astronomía, algún día os hablarán de las mujeres astrónomas, que yo sé que hay alguien por aquí que sabe mucho de ellas. Y la astronomía como es un campo en el cual las mujeres, bueno, pues se han dedicado con bastante interés y bastante éxito. Desconocido, para variar. Y aquí os presento, a modo de final, y dejando la puerta abierta a que alguien alguna vez pueda hablar sobre las mujeres astrónomas, a esas mujeres, estupenda fotografía esa, a esas mujeres astrónomas en Harvard. Y os cuento un pelín pequeño de la historia. Esto fue a finales del 19. Pickering, que estaba en el observatorio de Harvard, pues contrata a mujeres a bajo precio, y era más barato contratarle a ellas, para hacer de contadora de puntitos. Es cuando se empieza a utilizar el espectrógrafo y la cámara fotográfica aplicada al telescopio. Entonces lo que hace es que lo enchufan al cielo y van, podemos decir, fotografiando partes del cielo. ¿Y qué le dejan a ellas? Pues un trabajo tedioso, un trabajo, bueno, pues un poco pesado, ¿verdad? Contar los puntitos que aparecían en esas placas. Contar puntitos. Pero son listas. Cuentan puntitos y algo más. Y hay una de ellas, por ejemplo, Anne Juncannon, que en base a contar esos puntitos, con ellas, que trabajaban en equipo, como se ve ahí, pues consigue establecer un sistema de clasificación de estrellas, que es el que todavía se utiliza. O, por ejemplo, Henrietta Levy, que además de ser sordomuda, era una excelente astrónoma y que descubrió las variables cefeidas de la nube de Magallanes, por ejemplo, y que gracias a lo que ella descubre se consigue medir la magnitud de la galaxia nuestra. O bueno, o Guillermina Smith, Guillermina Smith, ¿no? Fleming, perdón, sí, Guillermina Fleming, que trabajaba en la casa con Pickering, y que en base a su conocimiento pues consigue al final dirigir aquello. Bueno, pues ahí están trabajando
pese a lo que la sociedad le robó, pues yo creo que merecen, bueno, que las conozcamos al menos, simplemente por hacer rigor en la historia de la ciencia y sobre todo para que nuestras niñas y nuestros niños tengan referentes y sepan y conozcan y les demos, bueno, pues les demos el bagaje de lo que nosotros vamos descubriendo y sepan lo que ha pasado y lo que han hecho muchas mujeres y tengan un modelo también al que acudir, ¿vale? Pues nada más. Pues yo he dejado la puerta abierta ahí a una cosa sobre la astrónoma. Bueno. Ahí fuera hay una especie de póster sobre científicos, ¿no? Y científicas olvidadas, ¿no? Me parece que aparecen 3, creo que lo he contado antes, o 4 mujeres. Aparece Hipatia, aparece algunas que yo no he hablado aquí, aparece Liz Meitner, una mujer digna de... Sofía Kovalevskaya también tiene ahí tareas, y Sophie Germain, creo, ¿no? Sophie Germain, Otras 4, hay muchas más, Yo invito a que la hagáis, hay muchísimos trabajos hechos ya sobre mujeres, se han rescatado muchas, pero estoy convencida que quedan muchas más, y quedan muchísimas más, que saldrán dentro de poco, y estarán en los libros, seguramente. Bueno, pues, qué bonito, me encanta. Ha llegado el momento de darle nuestro recuerdo a Ana, a base de un beso muy fuerte, y de agradecerle esa magnífica charla y poner a la mujer en su sitio. Pues le traemos un regalito nuevo. También os lo presento a vosotros porque esta familia ya tienen el récord de regalos del principio. Así que nos han puesto a trabajar porque necesitamos que fuera algo distinto, algo nuevo. Y entonces se me ha ocurrido presentar aquí un péndulo, que le llamamos péndulo caótico o péndulo loco, como queráis llamarle. Péndulo nervioso. Está viendo cómo se comporta. Y que simplemente lo voy a presentar y se lo voy a entregar a Ana para que lo ponga en el salón, junto ya a la colección amplia de objetos de justicia. Y como veis, pues se trata de un péndulo que mantiene su plano de oscilación, como es corriente, pero el otro péndulo, pues hace cosas bastante raras, como podéis comprobar.